En la oscura noche del 14 de abril de 1865, el destino de los Estados Unidos se vio marcado por un acto de violencia que reverberaría a lo largo de los años. El Teatro Ford en Washington, D.C. fue el escenario de un trágico suceso que cambiaría el rumbo de la historia, el asesinato de Abraham Lincoln, 16º presidente de la nación. Este video busca adentrarse en los 30 datos más importantes de la vida y muerte de Abraham Lincoln. Comencemos. 1. Fecha del asesinato. El 14 de abril de 1865, en la penumbra del Teatro Ford, la vida de Abraham Lincoln llegó a un abrupto final. Estados Unidos, entonces sumido en las secuelas de la Guerra Civil, se vio sacudido por el asesinato de su líder. 2. Asesino principal. John Wilkes Booth, actor confederado y simpatizante del sur derrotado, se erigió como el ejecutor de este acto infame. Una figura marcada por sus convicciones políticas y el deseo de venganza por la derrota de la Confederación. 3. Motivación política. La motivación de Booth se enraizaba en su ferviente apoyo a la Confederación y su profundo descontento por la derrota del sur en la Guerra Civil. Un acto movido por el rencor y la resistencia ante los cambios políticos que se avecinaban. 4. Complot de asesinato. Booth no tejía su trama en solitario. Un complot, inicialmente concebido para secuestrar a Lincoln, evolucionó hacia un oscuro plan que desencadenaría la tragedia. Otros conspiradores se sumaron a esta maquinación fatal. 5. Lugar del asesinato. El telón de la tragedia se alzó en el Teatro Ford durante una representación de Our American Cousin. En la penumbra de la función teatral, la historia de Estados Unidos se vio alterada para siempre. 6. Lesiones de Lincoln. El cruel desenlace se materializó con un único disparo en la parte posterior de la cabeza de Lincoln. Una herida fatal que marcó el inicio de un sombrío capítulo en la historia de la nación. 7. Juicio y ejecuciones. En las salas del tribunal, la justicia se erigió como testigo de los crímenes perpetrados. 4 conspiradores, incluyendo a Mary Surratt, enfrentaron la condena y la ejecución por su papel en el asesinato. 8. Conspiración para asesinar a otros funcionarios. La oscura trama urdida por Booth no se limitó al asesinato de Lincoln. Sus planes nefastos también incluían el intento de asesinato del secretario de Estado, William H. Seward. Aunque este intento no alcanzó éxito, revela la amplitud y la malevolencia de la conspiración. 9. Funeral de Lincoln. El luto envolvió la nación cuando el cuerpo de Lincoln fue llevado en un cortejo fúnebre de proporciones monumentales. Desde Washington, D.C. hasta su lugar de descanso final en Springfield, Illinois, la tristeza y el pesar se extendieron a lo largo y ancho de la Unión. 10. Teorías de conspiración. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías de conspiración en torno al asesinato de Lincoln. A pesar de la versión oficial, algunos han especulado sobre motivaciones y conspiradores adicionales, añadiendo una capa de misterio a este oscuro episodio de la historia estadounidense. 11. Legado de Lincoln. El asesinato de Lincoln no solo privó a la nación de un líder, sino que contribuyó a consolidar su legado como un presidente martirizado. Su visión de una nación unida y su lucha por la igualdad resuenan a través del tiempo, plasmados en el mármol del Lincoln Memorial que se erige como un símbolo duradero. 12. Impacto en la historia de los Estados Unidos. El asesinato de Lincoln dejó cicatrices profundas en la historia de Estados Unidos. Alteró el curso de la reconstrucción, influyendo en las políticas y desencadenando debates cruciales sobre el futuro de la nación tras la Guerra Civil. 13. Memorial Lincoln. En la majestuosidad del Lincoln Memorial, la memoria de Abraham Lincoln perdura. Este monumento icónico en Washington, D.C. sirve como recordatorio tangible de sus ideales y del sacrificio que hizo por la unión de la nación. 14. Objetos relacionados. Mientras la historia se despliega, objetos vinculados al asesinato de Lincoln han sido preservados y exhibidos en museos, desde el abrigo que llevaba aquella fatídica noche hasta otros elementos que narran la tragedia. 15. Recompensa por la captura de Booth. La captura de John Wilkes Booth se convirtió en una prioridad nacional. Una recompensa significativa fue ofrecida, contribuyendo a su rápida localización y poniendo fin a la fuga. Influencia en la seguridad presidencial.
La trágica muerte de Lincoln tuvo consecuencias inmediatas en la seguridad presidencial. Este episodio sentó las bases para medidas más rigurosas destinadas a proteger a los presidentes futuros. 17. Testigos oculares. En la penumbra del Teatro Ford, varias personas, incluida la primera dama Mary Todd Lincoln, fueron testigos oculares del asesinato. Sus relatos, impregnados de horror y conmoción, se convirtieron en testimonios invaluables para reconstruir los eventos de esa fatídica noche. 18. Lugar de entierro de Bush. Aunque la tragedia marcó el final de la vida de Lincoln, la historia de Bush continuó de manera diferente. Inicialmente enterrado en una tumba no identificada, sus restos fueron posteriormente transferidos a Maryland, marcando el final de la historia del asesinato confederado. 19. Discurso de Lincoln en Gettysburg. El discurso pronunciado por Abraham Lincoln en Gettysburg durante la Guerra Civil adquiere una profundidad adicional en el contexto de su trágica muerte posterior. Sus palabras resuenan como un eco eterno de su compromiso con la unidad y la libertad. 20. Monumentos conmemorativos. Más allá del Lincoln Memorial, diversos monumentos y lugares conmemorativos se erigen en todo el país en honor a Abraham Lincoln. Estos sitios sagrados se han convertido en recordatorios tangibles de su legado y del precio pagado por la libertad. 21. Impacto en la primera dama. La primera dama, Mary Todd Lincoln, quedó envuelta en la tragedia. La pérdida de su esposo y el trauma de aquella noche dejaron cicatrices imborrables. Mary sufrió trastornos mentales que la persiguieron a lo largo de su vida, ilustrando cómo el asesinato afectó profundamente a aquellos más cercanos al presidente. 22. Símbolo de la Unión. La figura de Lincoln, elevada a la categoría de símbolo de la unión y la abolición de la esclavitud después de su muerte, se convirtió en un faro de esperanza. En medio de la posguerra civil, su legado inspiró a una nación a avanzar hacia una sociedad más equitativa. 23. Reconstrucción y presidente Johnson. La muerte de Lincoln marcó el inicio de una nueva fase en la historia de Estados Unidos. El vicepresidente Andrew Johnson asumió la presidencia, liderando los primeros pasos en la compleja etapa de la reconstrucción con enfoques que diferían de los de su predecesor. 24. La búsqueda de la libertad. El compromiso de Lincoln con la emancipación de los esclavos y su visión de una nación más justa resonaron a través de la emancipación proclamada. Su búsqueda incansable de la libertad dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. 25. Resurgimiento del Ku Klux Klan. Aunque no directamente relacionado, el resurgimiento del Ku Klux Klan en la posguerra civil podría haber sido influido por las dinámicas políticas cambiantes tras el asesinato de Lincoln. Este resurgimiento revela las secuelas de la guerra y las tensiones sociales persistentes. 26. Cambio en las políticas de seguridad. El asesinato de Lincoln provocó un cambio fundamental en las políticas de seguridad. El aumento en las medidas para proteger a los líderes gubernamentales estableció un precedente que perdura en la protección presidencial futura. 27. Reconstrucción en el Teatro Ford. El Teatro Ford, testigo del trágico evento, cerró temporalmente para someterse a transformaciones estructurales significativas. Su reapertura posterior marcó un capítulo en la reconciliación de la nación con su pasado oscuro. 28. Impacto en la cultura negra. La muerte de Lincoln tuvo un impacto profundo en la cultura negra. Muchos afroamericanos vieron en él a un defensor de la libertad y la igualdad, contribuyendo a la formación de una identidad cultural arraigada en la lucha por la justicia. 29. Héroe mártir. Con el tiempo, mientras la nación sanaba, la figura de Lincoln se elevó a la categoría de héroe mártir. Recordado por su papel crucial en la preservación de la Unión, su legado persiste como una llama que ilumina los desafíos de una nación dividida. 30. Lincoln en los billetes de dólar. La imagen de Abraham Lincoln, con su rostro serio y mirada penetrante, adorna el billete de $5. Un tributo perenne al presidente que enfrentó los desafíos de una nación dividida y que dejó una huella imborrable en la historia estadounidense. En la tela de la historia estadounidense, el asesinato de Abraham Lincoln ha dejado un patrón complejo de dolor y legado. Desde el Lincoln Memorial que alza su figura hasta las teorías que continúan intrigando a los historiadores, este capítulo sombrío sigue resonando en la conciencia colectiva.
Más allá de las secuelas políticas, el asesinato de Lincoln es una lección indeleble sobre la fragilidad de la democracia y la lucha constante por unir una nación dividida. A través del tiempo, su figura persiste, recordándonos que incluso en las horas más oscuras, la visión de un líder puede iluminar el camino hacia un futuro más justo y equitativo.